Bienvenidos a Vida para Todos, desde San Isidro del General, Costa Rica. Abre tu corazón a las maravillosas verdades que hay en la Biblia, que la exposición de su palabra te otorgue luz y vida. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión con tus familiares y amigos. Con ustedes, el pastor Federico Núñez. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a Vida para Todos. Les saluda Federico Flor Núñez en este día, como siempre, acompañándoles para compartir con ustedes una palabra del Señor. Bienvenidos a los que están en vivo, bienvenidos a los que nos acompañan también en la página de YouTube y aún los que ven en posterior del vivo en Facebook Live. Bienvenidos. Muchísimas gracias a los amigos que nos acompañan siempre en vivo. Les agradecemos infinitamente el amor que tienen al acompañarnos y al bendecirnos con su compañía. Les agradecemos también que nos escriban, que nos pongan un like, para de esa manera poder saludarles a todos los que nos acompañan a diario. Estamos saludando a todos los amigos que nos acompañan. Aquí tengo la larga lista de amigos que todos los días nos ven por Facebook Live. También queremos pedirle que usted se suscriba a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Sí, en ese canal va a encontrar una cantidad importante de videos que grabamos día a día. Y si usted no lo puede ver en algún momento, simplemente entre a la página de YouTube, a nuestra página, a nuestro canal, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Amén. Recuerde el teléfono en pantalla. El teléfono en pantalla es para sus peticiones de oración. Gracias por los que nos escriben pidiendo y solicitando pedidos de oración, personas que están enfermas, personas que están necesitando de nuestras oraciones. Simplemente estamos colaborando con la oración. ¿Amén? Sabemos que la oración es una gran potencia, una gran fuerza. Es un tema que vamos a tocar en algún momento también. Gracias también por los testimonios y gracias también por aquellos que nos están bendiciendo con sus aportes para nuestro ministerio. Muchísimas gracias, les saludamos con amor. Hoy queremos saludar a Irma de Pérez, a Gladys Nora Robert Bambera, Ali de Fleita, Katy Flores, Lidia Cabello, Mariana de Smith, María Concesión Torre, Marcos Daniel Peloso, que siempre está ahí mirándonos, ¿no? Marquito, Francisco Capli, Brandon Acuña, Bernardo Lara Flores, también ahí un fiel realmente. Miguel Andrés y Carmen Ferreira. Un gran abrazo para ellos, que el Señor les bendiga. Muchísimas gracias. Muy bien. ¿Saben? Nosotros vivimos mucho acerca de las opiniones. Siempre estamos pensando un poco acerca de las opiniones. ¿Y usted qué opina? ¿Y usted qué opina de este tema? ¿Y usted qué opina del COVID? ¿No? Opinamos diferentes cosas sin saber, a veces sin tener la certeza, sin tener realmente la data precisa. Tenemos opiniones diversas. Y a veces las opiniones son como leyes, ¿no? Dictamos una opinión y esa opinión termina siendo un veredicto muchas veces, ¿no? Y ni hablar cuando opinamos de la gente. Cuando opinamos de la gente, también nuestras opiniones son veredictos, ¿no? Son tremendos. Ahora, hoy quiero hablarles un poco acerca de las opiniones, y justamente una opinión es un juicio, ¿no? Un juicio que se forma sobre algo que es totalmente cuestionable, pero es un concepto que tenemos de algo o de alguien, ¿no? Estamos opinando, por ejemplo, del tema de la pandemia, y opinamos si esto se generó en algún lugar, no se generó en algún lugar. No importa dónde se generó, pero la gente tiene opiniones diversas y ahí hay un montón de opiniones que sí, que no, que esto fue creado, no fue creado, la vacuna, y ahora estamos con el tema de la vacuna. Pero cuando cuestionamos a la gente, realmente hay un daño importante. Cuando cuestionamos a las personas. ¿Y saben qué? Jesús fue una de las personas muy cuestionadas en la Biblia. A él lo cuestionaron muchísimo. Porque claro, nadie creía que él era Dios. Él se presentó como un hombre. Todo el mundo en Israel esperaron al Mesías durante siglos, durante muchísimos años. Esperaban que el Mesías llegara en un caballo blanco, de la forma que llegaría un conquistador, con una espada sobre su cintura, con una corona de rey, con un ejército poderoso, y los liberara de la opresión del momento establecido, el statu quo, que era el imperio romano que estaba gobernando en ese momento. Ellos esperaban eso. Pero Jesús apareció, ni siquiera nació como un rey, nació en un humilde pesebre. Nació en una familia humilde, cuyos padres eran José y María, carpinteros de oficio.
Así que cuando él creció, creció como un niño en un barrio, en un pueblo. Y la gente lo conocía, este es Jesús, el hijo de José y María, cuyos hermanos son fulano y fulano. Pero de repente un día Jesús se fue. Se fue de su casa, ya siendo grande, teniendo 30 años. Se fue de su casa y al poco tiempo volvió, meses después volvió, pero aquel Jesús que volvió no era el mismo. Ahora volvió como un rabí, volvió como un maestro, volvió con una sabiduría impresionante. Y claro, la gente no creía que era él, ni la familia creía en él. Ahora veamos lo que dice la Biblia al respecto. Dice la Biblia en Marcos 6, capítulo 1, Marcos 6, 1 al 6. Jesús salió de allí y fue a su tierra, en compañía de sus discípulos. Es decir, él regresó a su casa, a su ciudad, a su pueblo. Cuando llegó el sábado, justamente llegó un sábado, ¿no? Comenzó a enseñar en la sinagoga. Fíjense, se fue como el hijo de María y José y él regresa ahora como un rabí. Y lo primero que solicita es enseñar en la iglesia local. Nosotros diríamos hoy, se fue y volvió como un pastor. Pero ¿cuándo fue que era pastor? Nunca supimos que él fuera un pastor. Dice, y comenzó a enseñar en la sinagoga y la gente empezó a opinar sobre él. La gente decía estas cosas, ¿no? Las opiniones. ¿Se acuerdan? Estamos hablando de las opiniones. ¿De dónde sacó tales cosas? Decían maravillados, muchos de los que lo oían. ¿De dónde salió tanta sabiduría? ¿Qué sabiduría es esta que se le ha dado? Fíjense, ¿quién le dio tales conocimientos? ¿Cuándo fue? Si él no fue a una escuela rabínica, él no fue a una escuela de profetas, pero ahora tenía tanto conocimiento. ¿Cómo explicaban los milagros? La gente preguntaba, ¿cómo es que hace milagros si antes estaba aquí en el pueblo y ahora hace milagros? Estos milagros que vienen de sus manos, ¿quién le ha dado tales poderes? La duda sobre él era grande y las opiniones muy diversificadas. Dice el verso 3, ¿no es acaso el carpintero? ¡Ey! Pero si este es el carpintero, nosotros le vimos correr aquí de niño, lo vimos crecer, lo vimos hacerse un hombre al llegar a los 30 años, lo vimos irse y ahora regresa el hijo del carpintero, el hijo de María y hermano de Jacobo, de José, de Judas y de Simón, es decir, los hermanos que tenía Jesús por parte de su madre. ¿No están sus hermanas aquí con nosotros? ¿Cómo es que este es distinto? Dice, y se escandalizaban a causa de él, se escandalizaban. Lo que es la opinión, ¿no? Cuando uno opina, no puede ser que sea Jesús. No puede ser que él haga estos milagros, si nosotros sabemos quién es. Habría mucho para decir de este tema. Y Jesús le dijo, esta fue la respuesta de Jesús para aquellos que tenían una opinión sobre él. Hasta el día de hoy, mira, hasta el día de hoy hay gente que opina sobre si Jesús era Dios, sobre si es el Mesías, sobre si es el enviado, sobre si él murió o no murió en la cruz, sobre realmente se resucitó o robaron su cuerpo y nos hicieron creer que resucitó. La gente hoy todavía tiene opiniones acerca de Jesús diversas. Todavía la gente no cree que Él es el Mesías, que Él es Dios, que Él es el Salvador del mundo, que Él es el que vino para traernos perdón, vida, esperanza eterna. La gente no cree en eso. En todas partes, Jesús le dijo esto a sus compatriotas, a la gente de su pueblo. Le dijo estas palabras. En todas partes se honra un profeta. Fíjese, ahora el que se fue, él regresa y él mismo se autotitula. Yo soy profeta, vengo como un profeta ahora. Usted imagínese la gente lo que habrá opinado de él, las cosas que no se escribieron en la Biblia, lo que habrán opinado. ¿Qué pasaría si de repente un joven de su barrio se va y unos meses después regresa diciendo, yo soy apóstol ahora? Usted diría, ¿qué apóstol? Sabemos quién eres tú. ¿Qué pastor vas a ser vos? Si nosotros te conocemos, conocemos a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, sabemos cómo son. Y aparte de la pobreza, y ahora viene como un profeta, como un rabí, un maestro y un profeta, un rabí y un profeta. Imagino el murmullo, ¿no? Así las cosas que hablaban a espalda de Jesús, los vecinos, los amigos, los parientes, hablando mal de Jesús y hasta la familia, opinando de él. Y Jesús dice, ¿saben qué? En todas partes se honra a un profeta. Obviamente, un profeta era una persona respetada.
Cuando un profeta llegaba a un pueblo, la gente le rendía honores. Porque era el hombre de Dios el que traía el mensaje divino, el que traía la corrección, la exhortación o el juicio. Pero la gente lo respetaba, eran hombres muy respetados. Pero aquí estaban opinando mal sobre Jesús. Dice, en todas partes se honra a un profeta, menos en su tierra. Jesús dice, aquí no me están honrando. Entre su familiar y en su propia casa. Dice, no me honran ustedes ni me honran en mi casa. Ni siquiera mi familia cree en mí. Eso es lo que está diciendo Jesús. En efecto, dice el comentarista acá, ¿no? El escritor aquí de Marcos dice, no pudo hacer allí ningún milagro en donde él había nacido. Excepto, dice, sanar a unos pocos enfermos al imponerle las manos. Dios se movía a través de él, pero la incredulidad era grande porque las opiniones eran muy diversas. Y él se quedó asombrado por la incredulidad de ellos. Pero Jesús recorría los alrededores, ¿no? Allá afuera, dice, enseñando de pueblo en pueblo. ¿De dónde vienen estas cosas? Dice la gente. ¿De dónde vienen estas cosas? En su ciudad natal, Jesús se enfrenta a una multitud que se preguntaba de dónde salió este hombre tan poderoso en palabras, en obras. Si él se fue siendo el hijo de carpintero y ahora regresa como rabí, como profeta, él volvió como un rabino. Se fue como un hombre corriente y volvió con discípulos. No solamente que vino, regresó a su casa, sino volvió con 12 discípulos. Seguidores. Ahora tenía gente que lo seguía. Claro, era extraño. Por eso todo lo que es extraño la gente opina. Critica y opina, ¿no? Y las opiniones son muy diversas. Y las opiniones nunca son buenas. Y menos cuando la información no es precisa. Cuando la información no es correcta, las opiniones son tan diversificadas y a veces son tan duras. Aquí se pone, seguramente para no poner la parte más mala de las opiniones, pusieron las opiniones más o menos, no es este el hijo de María, no es el hijo de José, aquí están sus hermanas, nosotros lo conocemos, es el hijo del carpintero, él se fue, ¿por qué ahora vuelve así? Creo que están las opiniones más blandas. Creo que las opiniones más duras no se escribieron en la Biblia. Pero no es fácil imaginar que si la gente opinaba acerca de él, había opiniones más duras que esta. Qué daño que puede hacer las opiniones, ¿no? Seguramente te ha tocado a ti opinar sobre algunas personas. ¿Saben el daño que se le hace a una persona cuando uno opina sin saber? Hay mucha gente que opina, ¿eh? Y hay algunos que son expertos, se llaman opinólogos, que estudiaron en el Instituto de la Opinología y se recibieron de opinólogos. Y opinan y su dictamen son veredictos, son leyes. Y a Jesús lo coagularon, ¿no? Es maravilloso pensar en el Señor llegando al lugar con su discípulo y de todas las profesiones que él podía haber tenido, él tuvo la profesión de su padre, carpintero. Y nosotros pensamos carpintero, que el carpintero solamente maneja madera, pero en aquella época el carpintero tallaba madera, pero también tallaba piedras. Así que no era solamente carpintería de madera, probablemente también tallaba piedra, porque muchos de los muebles se hacían y muchas de las cosas se hacían en piedra. Muchas de las ollas donde se molía los granos eran de piedra. Y Jesús eligió eso, ¿no? Ese oficio. Por eso decían, el hijo del carpintero, porque le habrá visto trabajar con José. Qué lindo que Jesús tiene el oficio de un constructor. Pero la gente lo despreciaba, decía, no, ahora él tiene que seguir siendo constructor, no puede haber cambiado. Los opinólogos, ¿no? Dice, no puede haber cambiado, no puede ser que él haya cambiado tanto, no puede ser. No es razonable que él haya cambiado, no puede ser que él haya cambiado de esta manera. La reacción de Jesús fue interesante, porque él dice, es una lástima que en mi pueblo no me honren, porque a un profeta, si hubiese sido otro profeta, lo hubieran honrado, pero llego yo y no me honra. No solamente la gente de mi pueblo, sino mi familia no me honra. Y lo más triste, pero lo más triste de toda esta historia, que usted puede leerla en la Biblia y sacar sus propias conclusiones, es que dice que allí hizo tan poquitos milagros,
A pesar de todo eso, las opiniones cerraron el corazón y la mente de la gente a tal punto, la opinión te lleva a la incredulidad. Fíjense lo que logró la opinión. La opinión cerró el corazón de las personas para que Dios obrara milagros a través de Jesús. Los opinólogos causaron este drama en su pueblo. Hay algunos excepcionales que tal vez no hicieron caso a las opiniones y creyeron y recibieron el milagro. Dice, sobre unos pocos fueron sanados y sobre unos pocos puso las manos y esos fueron sanos. No se salva nadie cuando empieza la opinología, ¿no? Y a veces los opinólogos se juntan, conferencia de opinólogos, y lo único que hacen es destruir, cerrar el corazón, endurecer el corazón, transformar el corazón en un corazón blando, un corazón de piedra. Los opinólogos. ¿Cuánto cuidado tenemos que tener de opinar de la gente? ¿Cuánto cuidado tenemos que tener al opinar de los pastores? De los siervos de Dios, porque aquí estaban opinando del Hijo de Dios, del Mesías, del enviado, del Verbo encarnado, de aquel que vino a dar su vida, de aquel que envió el Padre para darnos la esperanza de la vida eterna. Estaban opinando de Él como si ellos supieran y no sabían nada, porque el que opina normalmente no tiene la información concreta. Hay gente que opina con conocimiento de causa, pero son la minoría. La mayoría opina sin conocimiento de causa. Y eso es lo que genera es la incredulidad, ¿no? La incredulidad. El mundo está manejado por las opiniones de mucha gente que supuestamente tiene el conocimiento, tiene el saber y lo que ellos dicen debería ser certero, pero a veces ni los periodistas indagan si es verdad, simplemente largan una información, como si fuese verdad. Y ni hablar de la gente. La gente recibe una opinión que encontró en Facebook, que encontró en algún lugar por allí, en Instagram o en alguna de las redes sociales, encuentra algo y dice, no, yo opino porque yo leí, y ahí dice que es verdad y es verdad. Y se afirma en esa posición y su corazón se cierra. No cierres tu corazón a las opiniones y no opines porque puedes dañar. Si no sabes, no opines. Es mejor quedarse callado que opinar aquello que no corresponde. La incredulidad tiene que ser un pecado monstruoso, ¿no? Porque Jesús se asombró. Fíjese que nunca leemos que Jesús dijera que estaba asombrado por el arte, por la arquitectura. Ni siquiera Jesús se asombró por el fabuloso templo que había reconstruido Herodes, que era el templo que se había derribado, que era de Salomón. Ese templo majestuoso con columnas de oro y de marfil y unas cuantas cosas más, maravilloso. Él nunca se asombró del templo, nunca menciona que se asombrara del templo, del arte grecorromano. No. Pero ¿sabe de qué se asombra? De la incredulidad. Y la incredulidad generada por la opinión de la gente. ¿No? Yo creo que a veces tenemos que pensarlo varias veces. Dice el Señor, mi opinión puede cerrar el corazón de la gente. Mi opinión puede cerrar el corazón de la gente. Cuidado con lo que opinas. Cuidado con tu opinión que podría ser certera o no. Si vas a opinar, tienes que investigar claramente, de primera mano. No opines sobre una información de segunda, de tercera, de cuarta, de quinta, cuando ya lo han dicho tanto que se transformó en un teléfono descompuesto, que han dicho tantas cosas al respecto que ya no es verdad. Ya te transforma en una mentira tan grande. Pero sin embargo, la opinión que tú dices cierra el corazón de la gente o crea en la mente de las personas una información falsa. Y eso genera muchos conflictos en las personas. Pero Jesús se asombró de la incredulidad. Jesús se asombró de la incredulidad. ¿Y qué hizo? Dice la palabra, que se fue a otras aldeas. No permita que tu opinión haga que se aparte Dios de tu vida, de tus seres queridos, de las personas que amas. No permitas que la opinión tuya cierre el corazón para que Cristo se vaya a otros lugares. Al contrario, habla bien del Maestro, habla bien del Señor, habla bien de Dios, porque Él vino para darnos vida y vida eterna. Que Dios te bendiga. Queridos amigos, gracias por acompañarnos en Vida para Todos. Si esta palabra te ha sido de bendición, comparte con tus familiares y amigos. La Biblia es la palabra de Dios.
Hacé de ella tu escondite, tu escudo y tu esperanza. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Vida para Todos, Federico Núñez Pastor. Mañana nos volvemos a encontrar aquí, a las 6 p.m. hora de Costa Rica, en Vida para Todos.